Buenos días a todos. El culto que hoy vamos a realizar es un culto especial de gratitud a nuestro Dios, pero también de peticiones por los 77 años de la Escuela Bíblica Central para Misioneras. Quiero invitar a las hermanas para que en las oraciones por esta institución nos unamos todas. Cuando ore la hermana, oremos todas en silencio, apoyando las peticiones. También quiero decirles que seamos agradecidos a nuestro Dios, porque siempre tenemos hermanos que participan en la predicación de los temas y están dispuestos para apoyarnos. Buenos días a todos. Vamos a tener el llamamiento a la adoración en el Salmo 96 del 1 al 4. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Amén. Cantemos el himno número 6. A ti cantamos la gloria, Señor, por tu bondad y por tu grande amor. Eres tú digno de todo honor, fuente de vida, he aquí el clamor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro loor. Ser supremo Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Al Salvador que murió en la cruz, a quien con sacrificio nos dio la luz, a quien con sangre preciosa de amor, a Jesucristo he aquí el clamor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro loor. Ser supremo Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Cantan las aves tu gloria, Señor, brillan las flores expresando loor, y a los de la estancia tu amor cantan con gratitud ahora, Señor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro loor. Ser supremo Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Buenos días, hermanos. Vamos a tener la oración de ofrecimiento y alabanza a nuestro Señor. Padre, te doy gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos permites tener este día de comunión contigo. Gracias porque a pesar de la distancia, Señor, podemos estar unidas en espíritu, Señor, y te doy gracias porque tú pones los medios para que esto suceda, Señor. Te pido, Señor, que tú te agrades de este culto. Te pido que lo entreguemos a ti de corazón, con un corazón limpio y humillado delante de ti, Señor. Te pido porque nuestra alabanza llegue a ti agradable, Señor, y que todos nuestros pensamientos, toda nuestra gratitud sean para ti en esta hora por todo lo que tú haces por nosotros, Señor.
Te alabo y te bendigo, Padre, por todas tus bendiciones, Señor, porque podemos ver tu mano en cada una de nuestras vidas, Señor, y en nuestra iglesia, Emmanuel. Te pido, Señor, que tú nos des la concentración, Señor, y que estemos, Señor, alabándote en esta hora de la mejor manera, aprendiendo de tu palabra, Señor, leyendo de tu palabra y meditando en ella, Padre. Te pido que todo lo que aprendamos en este día lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor, y que cada día nos acerquemos más a nuestra meta, Señor. Pues todo esto te lo pongo delante de ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cantemos el himno 50. Porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo. Tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oración de confesión. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre bendito que estás en el cielo,
Gracias te damos porque nos permites adorarte, agradecerte, pero también, Señor, queremos en este momento confesar que te fallamos de muchas maneras. Pero tú también, Señor, has prometido que si nos humillamos y te pedimos perdón, tú vas a estar pronto, Señor, para concedernos ese perdón. Y es lo que en este momento estamos rogándote, que perdones nuestros pecados, porque este culto, Señor, es para ti, y lo elevamos y lo presentamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a cantar el himno 100, Buen Salvador, a ti yo acudo. Buen Salvador, a ti yo acudo, llegando aquí, tal como soy, mi rebelión y mal depongo, ante tus pies postrado estoy. Toma mi vida, oh buen Jesús, que deposito sobre tu altar. Tú el alfarero eres, Señor, yo vi la arcilla que habrás de usar. Tu bendición, ansioso imploro, cansado estoy de la batalla, mi voluntad completa rindo, yo quiero toma mi vida, oh buen Jesús, que deposito sobre tu altar. Tú el alfarero eres, Señor, yo vi la arcilla que habrás de usar. Venciste al fin, oh Cristo mío, rendiste tú mi corazón, duda y temor de él arrancaste, eres mi Rey, mi Salvador. Toma mi vida, oh buen Jesús, que deposito sobre tu altar. Tú el alfarero eres, Señor, yo vi la arcilla que habrás de usar. 77 años de la Escuela Bíblica Central para Misioneras. Vamos a escuchar una pequeña información acerca de este aniversario. ¿Qué es la Escuela Bíblica Central para Misioneras? Es una institución que nació en la mente y corazón de dos santas mujeres, Virginia A. de Álvarez y Catalina Gray, la cual Dios quiso hacerla realidad un 19 de junio de 1944. ¿Qué ha hecho la Escuela Bíblica Central para Misioneras en todos estos años? A lo largo de estos años, la escuela ha hecho mucho bien a la obra del Señor, dotándola de muchas misioneras que de ella han egresado y que de una u otra forma sirven a la iglesia y a sus empresas. ¿Quiénes sostienen esta escuela? Definitivamente es nuestro Dios el sustentador de ella y quien a través de medios humanos permite que ésta siga adelante, usando a las mujeres presbiterianas del campo nacional
para que participen con sus recursos económicos a sufragar todas las necesidades materiales que ésta tiene, y no solo en ese aspecto, sino en el más importante, como es el espiritual, quienes no cesan de presentar delante del Señor constantes rogativas a favor de la escuela. Muy amadas hermanas, sepan que no es en balde todo el esfuerzo que todas hacen, pues el dueño de la mies sabe premiar grandemente a quienes espontánea y desinteresadamente se desprenden de su misma vida para contribuir directa o indirectamente al extendimiento de su reino. Hermanas, buenos días. En esta mañana vamos a tener una oración de gratitud por la Escuela Bíblica para Misioneras. Y vamos a orar, hermanas. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nos permites elevar nuestra voz delante de tu presencia santa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la dirección de tu Espíritu Santo. Poniendo en tus benditas manos la escuela de misioneras, donde, Señor, se preparan estas señoritas para llevar el Evangelio y enseñar a muchas personas fuera de esta ciudad y también dentro de la misma. Gracias te damos, Señor, por la directora, te damos gracias por la tesorera, por la secretaria, por la coordinadora, por los maestros, por todos los que, Señor, prestan su servicio a esta escuela y a veces, Señor, con una retribución muy pequeña, pero tú eres el que pones en el corazón de todas estas personas dar ese servicio a esta amada escuela para que pueda, Señor, seguir adelante con sus planes y proyectos que ellos tienen. Síguela bendiciendo, Señor, y gracias por un año más que tú les concedes cumplir, tanto como misioneras como a la escuela y a todos los que trabajan en ella. Gracias infinitas te damos porque a pesar de los tiempos difíciles que vivimos, Señor, tu obra sigue adelante y sabremos, Señor, que nadie la puede detener, solamente tú, porque tú tienes tus planes y tus propósitos para este mundo y para tus hijos amados. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te doy en esta mañana, porque tu misericordia es grande en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es un privilegio el poder orar por nuestras hermanas misioneras. Te agradezco, Señor, por su vida, por su dedicación al estudio de tu palabra. Yo te pido, Señor, porque tú les bendigas grandemente en esta grande misión que ellas se han propuesto en su corazón por llevar a cabo. Señor, que tu Espíritu Santo les dirija en todo momento, instruyéndose en tu palabra. Gracias te doy, Señor, por la vida de sus maestros, por la vida de la directora, por la vida del consejero. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas en Cristo. Yo te pido porque tú les dirijas, tú les ayudes en sus estudios de tu palabra y que, Señor, el mensaje que ellas aprendan puedan llevarlo a la práctica donde quiera que les digan que vayan a predicar de tu evangelio. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, porque sin duda alguna tú en todo momento estás con ellas. En los momentos, Señor, de tristeza, de alegría, de la misión en la cual tú les has de llevar a los pueblos, a los lugares, Señor, que tú quieras que ellas lleven el evangelio a toda la gente, Señor, que desconoce de ti, y sea, Señor, gratificante para su vida el que ellas, Señor, están predicando tu palabra. Bendíceles desde el momento en que ellas están en sus clases, a la hora que tengan esta
encomienda para salir, para predicar. Cuídales, Señor, y provéeles de todo lo necesario, tanto en la escuela como al salir de ella. Pues todo esto te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Hola, buenos días. Vamos a tener una lectura bíblica que es la base del tema de hoy, que es Hebreos 11, del 1 al 13. La fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en la multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Buenos días, hermanas de la Sociedad Femenil Esther. Es un gusto, un privilegio, un honor para mí saludarles a través de este medio. Me da gusto poder comunicarme con ustedes. Muchas gracias por la invitación para compartir esta reflexión de la palabra de Dios. Les agradezco mucho y para mí es, repito, un honor, un privilegio, pero también, como siempre lo digo, una gran responsabilidad. Les invito a que pidamos la dirección de nuestro Dios, por favor, que me acompañen en esta oración. Padre Celestial, Dios bueno, Dios misericordioso, Padre de amor, muchas gracias te doy por la vida. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanas de la Sociedad Femenil. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por la oportunidad y el privilegio que me das de estar con ellas a través de este medio. Y gracias por tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo sea quien hable, Señor, que tu palabra sea la que hable y que no queremos escuchar palabra de hombre, de ser humano, sino palabra tuya, Señor. Con humildad te ruego tu dirección, te ruego que tu palabra nos edifique, nos exhorte, nos consuele, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. El tema que me dieron, hermanas, si no mal recuerdo, es el aniversario de la Escuela Bíblica Central para Misioneras. Creo que hoy están conmemorando este aniversario, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Y el tema que me dijeron que compartiera es viviendo por la fe. Y el pasaje que me dan, el versículo que me dieron es el de Hebreos 11:1, que nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Yo he escuchado a otros expositores de la palabra de Dios, pastores o predicadores laicos, que dan otras definiciones u otras explicaciones de lo que es la fe, que no necesariamente son incorrectas. Yo no como ustedes saben, están conscientes de ello, yo no estudié teología de manera formal, entonces cuando he escuchado otras definiciones, pues no creo que estén mal. Pero yo creo que de acuerdo a la palabra de Dios, esta es una definición perfecta, exacta de lo que es la fe. Ahora, lo importante es el contexto en el que Pablo está dando esta definición de fe, de este concepto tan importante. Si nosotros leemos de qué está hablando antes de este pasaje, está hablando de la obediencia y de las promesas de Dios. Y después de este versículo habla de todas las personas que tuvieron fe, que actuaron con fe y que actuaron en obediencia a Dios y que llevaron una vida de fe. Creo importante hacer esta aclaración porque muchos, sobre todo de la hora tan de moda lamentablemente en muchas iglesias, de la llamada teología de la prosperidad, utilizan este texto, se basan en este texto, se apoyan en él para decir que esto se debe de aplicar a cualquier cosa. Si yo deseo un carro último modelo, si deseo tener una mansión, si deseo sacarme la lotería, si deseo tener el mejor puesto en la empresa, etcétera, etcétera, debo de creerlo y de estar seguro de que Dios me lo va a dar. Pero no, al menos en este contexto, no nos está diciendo ni se menciona para nada estos aspectos. Repito, nos habla de toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, del mandamiento de creer en Él, de obedecerle y de tener fe en Él. Entonces, este es el contexto en el que está insertado este versículo. El trasfondo del versículo, la esencia del versículo es creer las promesas de Dios, creerle a las promesas de Dios, creer a lo que Dios ha dicho y creer en Dios, creer en que Dios es real, que Dios existe. Esa es la esencia y el trasfondo del versículo, o al menos uno de los trasfondos. Porque también ahí mismo nos dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Entonces, esta es la verdadera esencia, creer en las promesas de Dios, en todo lo que Dios dice, en todo lo que Dios manda y creer que Dios existe. La fe es muy, pero muy importante para la vida de un cristiano. Y la fe en la Biblia aparece desde Génesis, aunque no textualmente con la palabra fe, hasta Apocalipsis. Adán y Eva le creyeron más a Satanás, le dieron más crédito a la voz de Satanás que a lo que Dios les había dicho. Entonces de ahí está implícita la fe. Y en el penúltimo libro del Apocalipsis, capítulo del Apocalipsis, nos dice que los incrédulos no van a estar fuera del reino de Dios. Y a través de toda la Biblia y más todavía, con mucho mayor énfasis en el Nuevo Testamento, se nos habla de la fe. En el Antiguo Testamento, la palabra fe textualmente nada más aparece 3 veces y la palabra creer aparece 43 veces. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la palabra fe y creer aparece más de 450 veces. Entonces ya esto nos da idea de la importancia tan grande que es la fe en nuestra vida, en la vida del cristiano. Ahora también, ¿fe en qué cosa? Porque muchos, sobre todo quienes manejan todo lo que se relaciona con la superación personal, insisten mucho en que hay que tener fe en uno mismo, manejan mucho ese concepto de que debes de tener fe en ti mismo, y muchos padres también aconsejan muchas veces a sus hijos, ten fe
en ti mismo. Pero la fe de la que nos habla la Biblia, de principio a fin, es la fe en Dios. Y de hecho, la Biblia, Dios condena la fe que no está puesta o centrada en Él. Cuando su pueblo confiaba más en dioses falsos, en ídolos, Dios los reprendía y Dios los castigaba. Entonces, la fe debe de ser, o la fe de la que la Biblia nos habla, es la fe en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Jesús habló mucho de la fe también. Vean, esto es nada más para darle énfasis a lo importante que es la fe para la vida del cristiano. Jesús habló y mencionó mucho de la fe y de creer en Él y en Dios, en nuestro Padre Celestial. En Judas, en el versículo 3, se nos dice que debemos contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. Hay que luchar, hay que pelear ardientemente porque no nos roben o porque no se nos quite esa fe. Ahorita vamos a ver que hay alguien muy interesado en robarnos la fe. ¿Por qué es tan importante la fe? ¿Por qué para Dios y por qué en la Biblia se le da tanta importancia a este concepto? En primer lugar, porque la fe honra a Dios. Cuando nosotros tenemos fe, lo estamos honrando a nuestro Dios. Allí también en la palabra, si no mal recuerdo, en la misma carta a los Hebreos, nos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Es decir, Él creó la fe. Entonces, si Jesús es el autor y nosotros no tenemos fe, estamos destruyendo o atentando contra algo que proviene de Jesús. Por eso es tan importante. Cuando no le creemos a Dios, cuando dudamos de Él, lo estamos haciendo mentiroso, también nos dice la palabra de Dios. Y todos sabemos quién es el padre de mentira. Jesús dijo que Satanás es el padre de mentira. Entonces, al no tener fe, lo estamos haciendo semejante a él. Y obviamente esto no le agrada, no honra para nada a nuestro Dios. Entonces, esa es otra de la importancia de la fe. Otro punto importante de la fe. Cuando nosotros tenemos fe, agradamos a Dios. Dice ahí mismo en Hebreos 11 que sin fe es imposible que nosotros tengamos contento a Dios, que nosotros le agrademos, que Él esté satisfecho con nosotros en ese aspecto, cuando no tenemos fe. Y hay dos cosas que nos dice ahí en el Evangelio de Mateo, bueno, en los Evangelios, dice que a Jesús lo que le asombra es la incredulidad. Dice, estaba asombrado cuando fue a su pueblo donde se crió en Nazaret, dice de la incredulidad de su propia familia, de sus hermanos, y de la incredulidad de sus cercanos con los que él creció, de los vecinos, de quienes lo conocían, de quienes lo conocieron en su desarrollo en Nazaret. Y sin embargo también nos dice que Jesús se maravilló. Son las únicas veces que la Biblia menciona, que los evangelios mencionan, de que Jesús en una ocasión se asombró y de que Jesús en otra ocasión se maravilló de la fe de un centurión romano que le pidió que sanara a su criado. Entonces, vean cómo es otro de los elementos que nos resalta la importancia de la fe en nuestras vidas. Ahora, la fe es útil para nuestras vidas y es bienestar para nuestra vida. Tener fe nos beneficia, es otro de los aspectos importantes. ¿Por qué es tan importante la fe para Dios? Porque es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Nos recuerda qué tipo de Dios tenemos. La fe continuamente nos está recordando qué tipo de Dios tenemos. Un Dios de promesas, un Dios fiel, un Dios que para todo tiene un propósito.
especialmente también para nuestras vidas, un Dios que todo lo puede, que no hay absolutamente nada imposible para Él. También la fe nos sostiene en situaciones difíciles. La fe nos alienta en situaciones difíciles. Y algo muy importante, la fe nos da descanso en situaciones difíciles. Y es muy importante el descanso, porque el descanso o la paz, la fe también nos da paz en situaciones difíciles como la que el mundo ha estado viviendo, y también el pueblo cristiano hemos estado viviendo todo este tiempo de esta pandemia. Necesitamos tener descanso, necesitamos tener reposo, y eso es lo contrario al estrés. Mucha gente se ha estresado y todos sabemos a lo que conduce el estrés excesivo y continuo, a deteriorar nuestra salud. Nos puede llevar a graves enfermedades el estrés. Médicamente está comprobado cuando se apodera de nosotros. Entonces la fe nos libra de esta situación, es incluso benéfica para nuestra propia salud. Ahí en Romanos 8:31 nos recuerda la palabra de Dios y nos da una palabra de aliento. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿O quién va a poder contra nosotros si Dios está de nuestro lado? Es uno de los versículos que nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Siguiente punto, hermanos, hermanas. Dios premia la fe. Es otro de los aspectos importantes. Cuando yo honro a Dios con mi fe, Él también me va a honrar, me va a premiar mi fe. Dios premió a Abraham por su fe. Dios premió a Job por su fe. Dios premió en cierta forma, Él mismo lo dijo textualmente, a muchos que les hizo milagros, especialmente de sanidad, les dijo: así como creíste, en la medida en que fue tu fe, va a ser tu premio. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha librado de esta enfermedad, tu fe te ha salvado. Entonces Dios premia y honra la fe de sus hijos. Dios, y sin embargo lo contrario, Dios castiga la incredulidad. La Biblia nos los muestra claramente. Adán y Eva, por no haberle creído a Dios, recibieron el castigo. Dios los expulsó del jardín por haberle creído más a Satanás y a su egoísmo y a sus ambiciones de querer ser como Dios. Dios los castigó. Ahí en Reyes, en Primera de Reyes, se nos habla de el sitio, de una historia que se le pusieron como título el sitio de Samaria. Y dice que Dios le dijo al profeta Eliseo: ve y diles que mañana a esta hora, ya esta situación terrible de hambre, estaban pasando un hambre terrible, mañana a estas horas ya no va a estar. Y un príncipe de Samaria, ahí nos dice la Biblia, si no mal recuerdo es Primera de Reyes capítulo 16, dice: un príncipe de Samaria se burló, se rió, no creyó en lo que dijo Dios a través del profeta Eliseo, y Dios lo castigó con la muerte. El apóstol Pedro por poco se hunde por haber dudado del poder de Dios. Jesucristo dice que en su pueblo Nazaret no hizo muchos milagros, textualmente dice la palabra de Dios, no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de las personas. Y también quienes no crean en nuestro Señor Jesucristo, quienes no acepten el regalo de la salvación, no van a entrar al reino de los cielos. Entonces Dios castiga la falta de fe. Ahora, un punto importante: no debemos de confundir la fe con la imprudencia o con la insensatez, con la temeridad o con la osadía. Jesús, cuando Satanás lo tentó, Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, y no se arrojó del pináculo del templo. No por tener fe le obedeció a Satanás. Y también el mismo Jesús nos dice que debemos de ser prudentes. Dice: sean prudentes en este mundo. Entonces, ese es algo muy importante.
Otro aspecto importante. Jesús siempre relacionó la falta de fe con el temor. Entonces, ese es un indicativo, un indicador de nuestra falta de fe. Cuando vivimos con miedo, cuando vivimos con ansiosa inquietud, como dice Jesús en Lucas 16, no estéis en ansiosa inquietud, es una muestra de que no estamos viviendo en fe, de que no estamos confiando en Dios, de que estamos dudando de que Él está por nosotros y de que nuestra vida está en sus manos. ¿Cómo sé que tengo fe? ¿Cómo demuestro mi fe? ¿Cómo se nota que tengo fe? Ahí en el pasaje que les mencioné de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, nos da una lista de todas las personas que precisamente el punto central que resalta de sus vidas es la fe. Noé, Abraham, Enoc, etcétera, Sansón, etcétera, muchos personajes que se mencionan ahí. Dice, ellos dieron buen testimonio de que tenían fe. Entonces la fe es parte de nuestro testimonio. Parte de nuestro testimonio es la fe. Y es buen testimonio cuando tenemos fe. Pero también la fe produce obediencia. Y a su vez la obediencia a Dios hace que aumente nuestra fe. Jesús es el hombre que ha vivido, es la persona que ha vivido toda su vida en fe, que vivió toda su vida en fe, y él dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces la fe produce obediencia, la fe produce acción, la fe produce seguridad, la fe produce confianza. Ahora, hay alguien interesado, muy interesado, y hay obstáculos para mantener nuestra fe, para que podamos mantener nuestra fe. El más interesado en destruir nuestra fe es Satanás, de muchísimas maneras. En Juan 10:10 dice Jesús, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Para robarnos nuestra fe, para destruir nuestra vida, para intentar quitarnos la fe que una vez nos ha sido dada. Otro enemigo de nuestra fe es nuestra propia carne. Cuando nosotros vivimos más en la carne que en el Espíritu, en el ser gobernados por el Espíritu Santo, no puede crecer nuestra fe, porque la fe es fruto, forma parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, si yo vivo más en mi carne que en ser gobernado por el Espíritu Santo de Dios, yo no puedo aumentar mi fe. Al contrario, mi fe va a ir disminuyendo, va a ir menguando. El mundo que nos rodea también atenta muchas veces o continuamente contra nuestra fe. En las mismas escuelas se atenta contra la fe porque se enseña algo que va en contra de nuestra fe. Entonces vean, todos esos son enemigos de nuestra fe. Satanás, nuestra propia carne, muchas veces nuestro excesivo razonamiento y el mundo que nos rodea. ¿Cómo hago para que mi fe se aumente? Todos quisiéramos tener más fe. En una ocasión, los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Y él no les dijo, no deben de pedir eso está mal, su fe ya no puede aumentar. No les contestó así, nada más les dijo, si tuvieran fe como del tamaño de un grano de mostaza, dirían esto y sucedería. Y en una ocasión también un personaje que le pidió que sanara a su hijo, que lo librara de un demonio, el mismo personaje, esta persona le dijo, ayuda mi incredulidad, y Jesús no lo reprendió, al menos no nos dice el Evangelio que Jesús le haya dicho, no pidas eso. Entonces, una forma en que podemos aumentar, que Dios nos puede ayudar a aumentar nuestra fe es pidiéndole continuamente que Él nos ayude a tener más fe. Otra, todo se complementa, no podemos nada más enfocarnos en una cosa y descuidar las demás. También nos dice ahí en Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
en nuestro tiempo y en nuestro contexto actual, en el que gracias a Dios tenemos la posesión física de su palabra, es leer la palabra de Dios y también oír la palabra de Dios a través de los mensajes, a través de las predicaciones. La misma Biblia nos dice, la misma palabra de Dios nos dice, la fe viene por el oír. Y ahí en Romanos 4:20, otro aspecto importante para fortalecer nuestra fe, dice que Abraham se fortaleció en fe dándole gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros le damos continuamente gloria a Dios en nuestra vida, cuando lo alabamos, cuando lo obedecemos, porque eso es también darle gloria a Dios, nuestra fe se fortalece. Así se fortaleció Abraham. Nuestro modelo a seguir de quien ha vivido una vida de fe es nuestro Señor Jesucristo. Él vivió siempre en obediencia a Dios. Entonces, eso es la vida de fe, vivir en obediencia y en la voluntad de Dios. Y Jesús, en varias ocasiones en el Evangelio de Juan, dice: yo no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Y eso es vivir en fe, vivir gobernados por el Espíritu Santo y vivir en obediencia y dentro de la voluntad de nuestro Dios. El siguiente punto que marcó la hojita que me dieron, donde trae los puntos nada más a desarrollar, es sobre la Escuela Bíblica Central para Misioneras. Pues antes que nada yo les quiero dar una felicitación, hermanas, porque ustedes han obedecido con fe al llamado del Señor. Es un llamado muy importante: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y para responder a este llamado se necesita tener fe, porque el llevar a cabo este ministerio, como todos sabemos, no es una tarea sencilla. Los misioneros, muchas veces en todo el mundo o a todas las partes donde Dios los ha enviado, así como el apóstol Pablo, pueden pasar hambres, pueden pasar desvelos, pueden vivir persecuciones, padecer rechazo, en fin, muchísimas cosas. Entonces no es una tarea y un ministerio sencillo, aunque es un mandato en general para todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. No a todos se les hace específicamente el llamado para llevar el Evangelio a lugares lejanos, sino algunos. Nosotros debemos ser misioneros en nuestro propio entorno, y ya si Dios nos hace el llamado específico a otro lugar, lejos de nuestro origen, pues le debemos de obedecer. Pero gracias a Dios por la Escuela Bíblica Central para Misioneras, gracias que les permite cumplir un aniversario más de vida a esta escuela tan importante. Y otro aspecto muy importante, hermanas y hermanos, que yo quiero compartir con ustedes, es la responsabilidad que tenemos o que tiene la iglesia para apoyar a los misioneros, en este caso específicamente a las misioneras. Antes que nada debemos de orar continuamente por ellas y en general por los misioneros. Ahora me enfoco específicamente a las mujeres, a nuestras hermanas misioneras, porque es la celebración de su aniversario. Estar orando continuamente. Quizás oramos por muchas más cosas, pero no oramos por las misioneras, por quienes Dios ha llamado y por quienes se están preparando para este hermoso ministerio. Mi hermana Araceli dice que siempre tuvo deseos de ser misionera desde muy jovencita, casi desde niña, pero pues ella considera que no estaba en la voluntad del Señor que ella fuera misionera, pero siempre anheló tener este ministerio, lo ha expresado varias veces. Segundo, la iglesia tiene que apoyar con esplendidez dentro de sus posibilidades el trabajo misionero. Los tenemos que apoyar económicamente porque es un ministerio importantísimo, llevar el Evangelio a otros lugares, y se requiere del apoyo económico.
a veces derrochamos o las iglesias gastan dinero en otras cosas que no tienen tanta importancia o tanta prioridad como el trabajo misionero. Animar a las personas, a los jóvenes, a las jovencitas, a que tomen el llamado, si es que el Señor se los ha hecho, animarlos constantemente y promover que se animen, que obedezcan al Señor, repito, si es el caso de un llamado específico, a ir a este ministerio, que sí, efectivamente, requiere de mucho sacrificio. Pero, como dice la palabra de Dios, Dios no olvida el trabajo que sus hijos hacen para su obra. No debe de ser nuestro único interés, obviamente, el premio, la recompensa, sino el amor a nuestro Dios y el amor a nuestro prójimo. No sé qué cantidad de alumnas haya ahora en la escuela. La última vez que escuché, que le pregunté por curiosidad a alguna hermana de la femenil, pues creo que era un grupo muy reducido. Y un mandamiento de nuestro Señor fue: rogad, pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, no sé qué tanto hayamos descuidado este mandato de nuestro Señor Jesucristo, de continuamente estarle pidiendo al Señor que en su gracia y en su misericordia provea de misioneros y de misioneras para su obra. También lo tenemos que incluir constantemente en nuestras oraciones. Hermanos y hermanas, pues esta es la sencilla reflexión que el Señor, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Gracias nuevamente por haberme permitido compartir este tiempo. Espero que sea de bendición para nuestras vidas y que el Señor le siga bendiciendo a la Sociedad Femenil Ester y especialmente en particular ahora a la Escuela Bíblica Central para Misioneras. Que Dios les bendiga, hermanos, y fue nuevamente un gusto y un placer el que me hayan hecho esta invitación. Que tengan un bonito día, que el Señor les bendiga. Les mando un abrazo a todas y a todos. Gracias. Vamos a cantar el himno 395, La gloria de Cristo el Señor. Cantaré. Cantaré la gloria de su nombre. Salmo 66, 2. La gloria de Cristo el Señor cantaré, pues llena mi vida de gozo y de paz. Callar los favores que de él alcancé, mi labio no puede jamás. Es todo bondad para mí, con él nada puedo desear, pues todos mis altos anhelos aquí, tan solo él los puede llenar. En horas de angustias conmigo él está, y puedo escuchar su dulcísima voz, que me habla y su paz inefable me da, la paz infinita de Dios. Es todo bondad para mí, con él nada puedo desear, pues todos mis altos anhelos aquí, tan solo él los puede llenar. Si a rudos conflictos me mira que voy, su mano me tiende, me ayuda a luchar. No temas, me dice, contigo yo estoy, socorro me viene a prestar. Es todo bondad para mí, con él nada puedo desear, pues todos mis altos anhelos aquí, tan solo él los
todos sus dones de amor. Es todo bondad para mí. Con él nada puedo desear, pues todos mis altos anhelos aquí tan solo él los puede llenar. Vamos a tener nuestra oración final agradeciendo a nuestro Dios que podemos celebrar juntos este aniversario que concede a la Escuela Bíblica Central para Misioneras, donde el Señor también está llamando a hijas a que se formen, a que se preparen, para que también sigan haciendo la obra de nuestro Dios en las ciudades, en las comunidades, en donde se requiere también que el Evangelio llegue con poder. Hoy nos hemos sumado a este festejo y hoy oraremos también en favor de nuestras hermanas, de los que están al frente de esta escuela. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos por este tiempo y este momento en el cual podemos darte toda la honra y la gloria en conjunto a través de estos medios. Señor, recibe nuestra alabanza, recibe también nuestra adoración como una ofrenda delante de ti. Gracias, Señor, te damos también porque tú has abierto una escuela para que tus hijas también se preparen y estén capacitadas para tu servicio, para seguir anunciando tu reino en este mundo. Tú conoces a cada una de tus hijas que han salido de esta escuela bíblica central para misioneras. Que tu Espíritu Santo las aliente, que ellas se fortalezcan también en el día a día, que suplas las necesidades de cada una de ellas, donde quiera que se encuentren. Que ellas sigan siendo fieles a tu obra, fieles a tu llamado, y que ellas puedan también hacer tu voluntad en todo tiempo y en todo momento, en donde tú las has puesto. Oramos, Señor, por sus directivos, por sus maestros, y también, Señor, por aquellas mujeres que tú habrás de llamar para que ellas puedan también responder a ese llamado y venir hacia estos lugares y formarse dentro de estas escuelas donde se han también abierto para que conozcan más de ti y puedan hablar, Señor, de tu grandeza, de ese amor tan infinito que tienes para con nosotros. Gracias te damos porque hoy también nos hace recordar nuestro llamado, un llamado a la cual tú, Señor, sigues invitando a que sigamos hablando y dando testimonio, siendo luz donde tú nos has puesto y donde tú nos has colocado. Padre eterno, que seas tú obrando en la vida de esta sociedad femenil Esther, de esta tu iglesia Emmanuel, y de todos y cada uno de mis hermanos y mis hermanas que se han sumado a la celebración en este día
por dar gracias que has abierto, Señor, lugares donde podamos también conocer más de ti, de tu palabra, y prepararnos para servir mejor a tu pueblo y a nuestra generación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.